Lestat el vampiro, una novela de Anne Rice, capítulo 17. Encontré una víctima, no bien cruzamos el río y, tan pronto como la hube escogido, me di entera cuenta de que todo cuanto había hecho a solas hasta entonces, lo seguiría haciendo en adelante con Gabriel. En esta ocasión, ella podría observar mi actuación y sacar enseñanzas de ella. Creo que la intimidad de la experiencia hizo que me subiera la sangre al rostro. Mientras atraía a mi presa a la salida de la taberna, mientras jugaba con el desgraciado hasta volverle loco y luego daba cuenta de él, fui consciente de que estaba haciendo ostentación delante de mi madre, añadiendo a la cacería un poco más de crueldad, un toque casi travieso. Y cuando saboreé la muerte, esta tuvo tal intensidad que me dejó exhausto durante un rato. A ella le encantó la escena. Lo observó todo como si pudiera absorber la visión del mismo modo en que absorbía la sangre. Nos abrazamos de nuevo y la tomé en mis brazos y noté su calor igual que ella notó el mío. La sangre invadía mi cerebro y los dos nos quedamos apretados el uno contra el otro, como dos estatuas ardientes en la oscuridad. Incluso la fina envoltura de nuestras ropas nos parecía extraña. Tras esto, la noche perdió toda dimensión normal. De hecho, sigo recordándola como una de las noches más largas que he pasado en toda mi vida inmortal. Fue una noche interminable, vertiginosa e insoldable, y hubo momentos en los que deseé tener alguna defensa contra sus placeres y sus sorpresas, pero no encontré ninguna. Y, aunque repetí su nombre una y otra vez para acostumbrarme, ella ya no era realmente Gabriel para mí. Era, simplemente ella, la que había necesitado toda mi vida con todo mi ser. Era la única mujer a la que había amado siempre. Su muerte real no se prolongó mucho. Buscamos un sótano vacío y nos quedamos en él hasta que todo hubo terminado. Y allí la sostuve entre mis brazos y le hablé mientras sucedía. Volví a contarle, esta vez con palabras, todo lo que me había sucedido. Le hablé con detalle de la torre y repetí todo cuanto Magnus me había dicho. Le expliqué todas las manifestaciones de la presencia y cómo casi me había acostumbrado a ella y el desprecio que me inspiraba y mi decisión de no perseguirla. Probé una y otra vez a enviarle imágenes mentales, pero resultó inútil. No hice ningún comentario al respecto. Ella tampoco, pero siguió mis explicaciones con mucha atención. Le comenté las sospechas de Nicolás, quien, por supuesto, no le había mencionado nada al respecto. Añadí que ahora aún temía más por él. Otra ventana abierta, otra habitación vacía, y, esta vez, varios testigos para corroborar lo extraño que resultaba todo el asunto. Pero no importaba, ya me ocuparía de contarle a Roget algún cuento que resultara convincente. Ya encontraría algún medio de engatusar a Nicolás, de romper la cadena de sospechas que le vinculaba a mí. Ella pareció ligeramente fascinada por todo aquello, pero, en realidad, no le importaba. Lo único que le interesaba era lo que se abría ante ella desde aquel momento. Y, cuando el proceso de su muerte hubo concluido, no hubo modo de detenerla. No había muro que no pudiera escalar, ni puerta que no quisiera abrir, ni tejados demasiado inclinados. Era como si no creyese de veras que viviría eternamente, sino que pensara que se le había concedido únicamente aquella noche de vitalidad sobrenatural y que debía conocer y llevar a cabo todas las cosas antes de que la muerte viniera a reclamarla al amanecer. Traté en múltiples ocasiones de convencerla para que volviéramos al refugio de la torre, y, con el transcurso de las horas, se adueñó de mí un agotamiento espiritual. Necesitaba reposar allí, meditar sobre lo sucedido aquella noche. Abriría los ojos y, por un instante, lo único que vería sería oscuridad. Ella, en cambio, solo deseaba experimentar, vivir aventuras. Me propuso entrar en las viviendas privadas de los mortales a buscar la ropa que le hacía falta, y se echó a reír cuando le confié que siempre había adquirido mi indumentaria como era debido. «Podemos oír si una casa está vacía», replicó ella. Avanzaba con rapidez por las calles con la vista puesta en las ventanas de las mansiones a oscuras. «Y también podemos oír si los criados están despiertos». Aunque nunca había probado una cosa semejante, me pareció muy coherente, y pronto me encontré siguiéndola por las estrechas escaleras de servicio y los pasillos enmoquetados, sorprendido de lo fácil que resultaba y fascinado por los detalles de las estancias informales en las que vivían los mortales.
Descubrí que me gustaba tocar los objetos personales, abanicos, cajitas de rapé, el periódico que había estado leyendo el amo de la casa, sus botas junto al fuego. Era tan divertido como asomarse a las ventanas. Pero su propuesta tenía un fin concreto. En el vestidor de la señora de una gran casona de Saint-Germain, encontró una fortuna en ropas elegantes a la medida de sus renovadas y abundantes formas. Le ayudé a despojarse del viejo vestido de tafetán y a ponerse otro de terciopelo rosa, tras lo cual procedió a recogerse los rizos de su cabellera bajo un sombrero de plumas de avestruz. De nuevo, me sorprendió su aspecto y la sensación extraña, fantasmal, de vagar junto a ella por la casa amueblada en exceso y llena de aroma a mortales. La vi recoger unos objetos de la mesa del vestidor. Un frasco de perfume y unas tijeritas de oro. Después, la vi mirarse en el espejo. Le acerqué mis labios de nuevo y no me rechazó. Éramos unos amantes besándose. Y esa era la imagen que ofrecíamos juntos, dos pálidos amantes, mientras descendíamos a toda prisa la escalera de servicio y nos perdíamos por las calles nocturnas. Vagamos por la ópera y la comedia antes de que cerraran, y luego acudimos al baile del Palais Royal. A ella le encantó la manera como los mortales nos veían sin vernos, cómo se sentían atraídos por nosotros y, a la vez, se engañaban por completo. Más tarde, mientras explorábamos las iglesias, oímos la presencia con gran claridad, pero enseguida la perdimos otra vez. Escalamos campanarios para contemplar nuestro reino, y, más tarde pasamos un rato apretujados en abarrotadas cafeterías por el mero gusto de sentir y oler a los mortales que nos rodeaban, de intercambiar miradas secretas, de reírnos en voz baja, tete a tete. Gabriel cayó en un estado de ensoñación contemplando la columna de vapor que se alzaba del tazón de café y las capas de humo de cigarrillo que flotaban alrededor de las lámparas. Más que ninguna otra cosa, le gustaban las calles oscuras y vacías y el aire fresco. Quiso encaramarse a las ramas de los árboles y subirse de nuevo a los tejados. Se maravilló que yo no recorriera siempre la ciudad utilizando los tejados o cabalgando sobre las capotas de los carruajes, como habíamos hecho un rato antes. Poco después de medianoche, estábamos en el desierto mercado caminando agarrados de la mano. Acabábamos de escuchar otra vez la presencia, pero ninguno de los dos pudo distinguir en ella un estado de ánimo como la vez anterior. Aquello me tenía desconcertado. No obstante, todo cuanto nos rodeaba resultaba asombroso todavía para mi compañera, la basura, los gatos que cazaban ratas, la extraña quietud, el hecho de que los rincones más oscuros de la metrópoli no representaran peligro alguno para nosotros. Sobre todo, esto último. Tal vez era eso lo que más le agradaba, que pudiéramos pasar por delante de las guaridas de ladrones sin que nuestra presencia fuera advertida, que pudiéramos derrotar fácilmente a cualquiera lo bastante estúpido como para molestarnos, que fuéramos a la vez visibles e invisibles, palpables y absolutamente intangibles. Yo no le daba prisas ni le hacía preguntas. Simplemente, me dejaba llevar por ella, me sentía satisfecho, y, a veces, me descubría sumido en mis pensamientos acerca de aquel bienestar tan poco familiar para mí. Y cuando un joven agraciado, de constitución delgada, surgió a caballo entre los tenderetes cerrados del mercado, lo contemplé como si fuera una aparición, alguien llegado de la tierra de los vivos a la tierra de los muertos. El muchacho me recordó a Nicolás por su cabello oscuro y sus ojos pardos, y por la expresión entre inocente y meditabunda de su rostro. No alcanzaba la edad de Nicolás y era un joven muy estúpido, me dije, por andar a solas por el mercado a aquellas horas. Sin embargo, no me di perfecta cuenta de lo estúpido que era hasta que Gabriel se movió hacia adelante como un gran felino de piel rosada y sin hacer ningún ruido, le derribó de la montura. Me estremecí. La inocencia de las víctimas no le preocupaba en absoluto. Ella no padecía mis batallas morales. Pero tampoco yo las libraba ya, de modo que, ¿cómo podía juzgarla? Con todo, la facilidad con la que mató al joven, rompiéndole el cuello con gesto grácil cuando el pequeño sorbo de sangre que tomó de él no le habría causado la muerte, me enfureció a pesar de la extrema excitación que me produjo contemplar la escena. Era más fría que yo. Era mejor en todo, me dije. No muestres piedad, había dicho Magnus. ¿Significaba eso que matáramos aunque no tuviéramos necesidad de hacerlo? Un instante después, quedó desvelado por qué había actuado de aquel modo.
Allí mismo, se arrancó el ceñidor de terciopelo rosa y los faldones para ponerse las ropas del joven. Lo había escogido por su talla de ropa. Y, para describirlo con precisión, diré que, al ponerse las prendas de su víctima, Gabriel se convirtió en el muchacho. Se puso sus medias de seda color crema y sus calzones escarlata, la camisa de encaje y el chaleco amarillo y, por encima, la levita escarlata. Incluso cogió la cinta escarlata del cabello del joven. Dentro de mí, algo se reveló ante aquella transformación mágica al verla de pie, tan gallarda con su nueva indumentaria y con su larga cabellera cayéndole todavía sobre los hombros, más parecida ahora a la melena de un león que a los deliciosos y femeninos rizos que lucía momentos antes. En aquel instante, deseé destruirla. Cerré los ojos. Cuando volví a mirarla, la cabeza me daba vueltas al pensar en todo lo que habíamos visto y hecho juntos. No pude soportar por más tiempo estar tan cerca del cuerpo sin vida. Ella se recogió toda su rubia melena con la cinta escarlata y dejó que sus largos bucles le colgaran a la espalda. Extendió su vestido rosa sobre el cuerpo del joven para cubrirlo, y se puso al cinto su espada, desenvainándola y volviéndola a guardar. Finalmente, se puso encima la capa de color crema de su víctima. «Vámonos ya, querido», me dijo, dándome un beso. No pude moverme. Solo quería volver a la torre y estar junto a ella. Me miró, me apretó la mano para animarme y, casi al instante, la vi echar a correr. Tenía que probar la libertad de sus nuevas piernas y me encontré corriendo tras ella a toda velocidad para darle alcance. Era algo que no me había sucedido, por supuesto, persiguiendo a ningún mortal. Parecía volar, y la visión de su figura pasando como una centella entre los tenderetes cerrados y los montones de basura me hizo casi perder el equilibrio. Me detuve de nuevo. Ella volvió sobre sus pasos y me besó. No hay ninguna auténtica razón para que siga vistiéndome como antes, ¿no crees? Me preguntó, como si estuviera dirigiéndose a un chiquillo. No, claro que no, respondí. Tal vez era una bendición que no pudiera leer mis pensamientos. Yo no podía dejar de admirar sus piernas, tan perfectas bajo las medias de color crema. Ni el modo en que la levita ceñía su cintura de avispa. Su rostro era una llama. Recordad que en esa época nunca se le veían así las piernas a una mujer. Ni se le marcaban el vientre y los muslos bajo los calzones de seda. Pero ahora ya no era en realidad una mujer, como yo tampoco era un hombre. Por un mudo instante, el horror de la situación me invadió de nuevo. Vamos, quiero subir otra vez a los tejados, me propuso. Quiero ir al Boulevard du Temple. Me gustaría ver el teatro, ese que compraste y luego hiciste cerrar. ¿Me lo enseñarás? Mientras lo preguntaba, sus ojos me estudiaban. Claro que sí, respondí. ¿Por qué no? Nos quedaban un par de horas de aquella noche interminable cuando al fin volvimos a la Saint-Louis y llegamos al muelle bañado por el claro de luna. Al fondo de la calle empedrada vi a mi yegua, atada donde la había dejado. Escuchamos con cuidado por si había algún rastro de Nicolás o de Roget, pero la casa parecía desierta y a oscuras. Sin embargo, están cerca, cuchicheó ella. Creo que un poco más allá, en casa de Nicolás, dije. Y desde allí podría haber alguien atento a la yegua. Algún criado, apostado para vigilar por si volvemos. Será mejor dejar esa montura y robar otra. No, esa es mi yegua, repliqué, pero noté que su mano apretaba la mía con más fuerza. Percibimos de nuevo a nuestra vieja amiga, la presencia, y esta vez se movía por el Sena, al otro lado de la isla y en dirección a la Rive Gauche. Ya se ha ido, murmuró ella. Vámonos. Robaremos otro caballo. Espera. Voy a intentar que la yegua me obedezca y venga aquí. Que rompa las bridas. ¿Puedes hacerlo? Ya veremos. Concentré toda mi voluntad en la yegua, ordenándole en silencio que se encabritara y se soltara de sus ataduras y acudiera donde yo estaba. En un segundo, la yegua corveteaba y tiraba de las bridas. Después, se incorporó sobre las patas traseras, y la tirilla de cuero se rompió. El animal se acercó a nosotros pateando los adoquines con estrépito y saltamos a su lomo inmediatamente. Gabriel fue la primera en montar y yo me coloqué detrás de ella,
haciendo lo que quedaba de las riendas al tiempo que azuzaba a la yegua, lanzándola a galope tendido. Al cruzar el puente, percibí algo detrás de nosotros, una conmoción, un tumulto de mentes humanas. Sin embargo, nosotros ya nos habíamos perdido en la oscura cámara de resonancia de la Ile de la Cité. Cuando llegamos a la torre, encendí la antorcha de resina y llevé a Gabriel a las mazmorras. No quedaba tiempo para mostrarle la cámara superior en aquel momento. Mientras descendíamos por la escalera de caracol, sus ojos se pusieron vidriosos y miraron a su alrededor con aire indolente. Sus ropas escarlata brillaban contra las piedras oscuras. Advertí un ligerísimo gesto de desagrado cuando notó la humedad. El hedor de las mazmorras inferiores la trastornó, pero le indiqué con suavidad que aquello no tenía nada que ver con nosotros. Una vez estuvimos en la enorme cripta, el olor quedó aislado por la sólida puerta claveteada de hierro. La luz de la antorcha llenó la estancia y descubrió las arcadas bajas del techo y los 3 grandes sarcófagos con sus imágenes perfectamente talladas. Ella no dio muestras de miedo. Le dije que debía comprobar si podía alzar la tapa del que escogiera para ella. Tal vez necesitara mi ayuda. Estudió las 3 figuras esculpidas y, tras unos instantes de reflexión, se decidió no por el sarcófago de la mujer, sino por el que tenía el caballero de armadura grabado en la tapa de piedra. Poco a poco, corrió ésta hasta poder asomarse a su interior. No poseía la misma fuerza que yo, pero sí la suficiente. No tengas miedo, le dije. No, de eso no tienes que preocuparte, respondió ella con suavidad. En su voz había un delicioso tonillo de irritación, junto a un matiz de tristeza. Mientras pasaba los dedos sobre la piedra, pareció perdida en ensoñaciones. A estas horas, musitó, tu madre ya habría muerto y la habitación estaría llena de malos olores y del humo de cientos de velas. Piensa lo humillante que es la muerte. Unos extraños le habrían quitado la ropa, la habrían bañado y vuelto a vestir, unos extraños la habrían visto, demacrada e indefensa, en su último sueño. Otros, en los pasillos, cuchichearían por lo bajo comentarios sobre su buena salud, sobre si nunca había habido la más leve enfermedad en sus familias, no, ninguna tisis entre los suyos. La pobre marquesa, estarían diciendo. Y se preguntarían si había dejado algún dinero, para sus hijos tal vez. Y cuando la vieja entrara a recoger las sábanas sucias, seguro que robaría una de las sortijas de la mano de la muerta. Asentí. Y ahora, quise decirle, estamos en cambio en esta cripta junto a las mazmorras y nos disponemos a acostarnos en lechos de piedra sin otra compañía que las ratas. Pero esto es infinitamente mejor que lo otro, ¿verdad? Vagar eternamente por el territorio de las pesadillas tiene su oscuro esplendor. La vi pálida y aterida. Con aire soñoliento, sacó algo del bolsillo. Eran las tijeritas de oro que había cogido de la casa en la que habíamos entrado en el barrio de Saint-Germain. El objeto centelleó como una pequeña joya a la luz de la antorcha. No, madre, dije, y me sobresalté al oír mi propia voz, que rebotó con el eco en los arcos del techo, demasiado aguda. Las figuras de los otros sarcófagos tomaron el aspecto de testigos implacables. El dolor que sentí en el corazón me dejó aturdido. Un sonido malsano, un chasquido de metal, un corte, y sus cabellos cayeron al suelo en grandes mechones. Madre. Ella contempló su melena en el suelo, la esparció en silencio con la punta de la bota, luego alzó la mirada hacia mí y me encontré ahora con un hombre joven cuyo cabello corto se rizaba contra su mejilla. Sin embargo, los ojos se le estaban cerrando. Extendió la mano hacia mí, y las tijeras le cayeron de los dedos. Ahora, a descansar, susurró. Solo es el sol naciente, respondí para animarla. Advertí que perdía fuerzas antes que yo. Me dio la espalda y se dirigió al sarcófago. La tomé en brazos y cerró los ojos. Empujando un poco más hacia un lado la tapa del sarcófago, la deposité en su interior dejando que sus flácidos miembros adoptaran una postura natural y grácil. Sus facciones ya dormidas se habían dulcificado, y los cabellos enmarcaban su rostro con los rizos de un muchacho. Muerta parecía, muerta, roto el hechizo. Continué mirándola. Hinqué los dientes en la punta de la lengua hasta sentir el dolor y probar la sangre caliente de la herida. Después, inclinado sobre ella,
dejé que la sangre cayera hasta sus labios en pequeñas gotas brillantes. Sus ojos se abrieron. Añiles y brillantes, se alzaron hacia mí. La sangre fluyó a su boca entreabierta y, muy despacio, levantó la cabeza al encuentro de mi beso. Mi lengua penetró en su boca. Sus labios eran fríos. Los míos, también. La sangre, en cambio, era cálida y fluyó entre nosotros. Buenas noches, querida mía, dije. Mi oscuro ángel Gabriel. Cuando me separé de ella, volvió a caer en el silencio y la inmovilidad. Corrí la piedra sobre ella. No me gustó despertar en la negra cripta. No me gustó el frío del ambiente, aquel ligero hedor procedente de las celdas inferiores, la sensación de que allí era donde yacía todo lo muerto. Me embargó un temor. ¿Y si no despertaba? ¿Y si sus ojos no se volvían a abrir? ¿Qué sabía yo lo que había hecho? No obstante, me pareció un acto de soberbia, una obscenidad, mover otra vez la tapa del ataúd y contemplarla mientras dormía como había hecho la noche anterior. Una sensación de vergüenza propia de mortales se adueñó de mí. En nuestra vieja casa, jamás habría osado abrir su puerta sin llamar o apartar las cortinas de su lecho. Despertaría. Era preciso que lo hiciera. Y era mejor que levantara la losa por sí misma, que supiera despeñarse sola y que la sed la empujara a hacerlo en el momento adecuado, como me había empujado a mí. Dejé para ella encendida la antorcha en la pared y salí un momento a respirar aire fresco. Después, sin cuidarme de cerrar puertas y verjas que abría a mi paso, subí a la cámara de Magnus a contemplar cómo se difuminaba el crepúsculo en el cielo. La oiría al despertarse, me dije. Debió transcurrir una hora. La luz azulada se desvaneció, aparecieron las estrellas, y la distante ciudad de París encendió sus miles de pequeños reclamos luminosos. Dejé el alféizar donde había estado sentado tras los barrotes de hierro, fui hasta el baúl y empecé a escoger joyas para ella. Las joyas le seguían gustando. Al dejar su habitación mortuoria, se había llevado sus viejas joyas de familia. Prendí las velas para rebuscar entre las piezas, aunque en realidad no necesitaba la luz. La iluminación me resultaba hermosa. Era hermosa en las joyas. Y encontré algunas piezas muy delicadas para ella, alfileres tachonados de perlas que podría lucir en las solapas de su levita masculina, y anillos que parecerían varoniles en sus manos pequeñas, si era eso lo que deseaba. De vez en cuando, me detenía a escuchar por si ella venía. Y luego me recorrió aquel escalofrío. ¿Y si no despertaba? ¿Y si para ella todo se había reducido a aquella noche? El terror se desbocó dentro de mí, y el mar de joyas del baúl, la luz de la vela danzando sobre las gemas talladas en facetas, los engastes de oro, no significaron nada. Pero seguí sin oírla. Escuché el viento en el exterior, el grave y suave rumor de los árboles, el silbido débil y distante del mozo de cuadra, el piafar de los caballos. A lo lejos sonó la campana de una iglesia. Entonces, de improviso, me asaltó la sensación de que alguien me observaba. Era una sensación tan extraña para mí que estuve a punto de ser presa del pánico. Me volví, casi tropezando con el baúl, y miré hacia la boca del túnel secreto. Allí no había nadie. Nadie en el pequeño cuarto privado a la luz de la vela, que hacía juegos de sombras en las piedras y en la torva expresión de Magnus en la tapa del sarcófago. Por fin, miré directamente delante de mí hacia la ventana cerrada por los barrotes. Y la descubrí mirándome. Parecía flotar en el aire, sujeta con ambas manos a los barrotes, y sonreía. Estuve a punto de soltar un grito. Retrocedí unos pasos, al tiempo que todo mi cuerpo quedaba bañado en sudor. De pronto, me avergoncé de que me hubiera pillado tan desprevenido, de haber reaccionado con aquel sobresalto. Ella permaneció inmóvil, sin dejar de sonreír, y su expresión fue pasando gradualmente de la serenidad a la malevolencia. La luz de las velas hacía sus ojos demasiado brillantes. No está bien que andes asustando a otros inmortales de esta manera, le dije. Ella respondió con una risa más franca y fácil de la que había tenido en vida. Me recorrió una sensación de alivio al verla moverse y articular sonidos. Me di cuenta de que estaba ruborizándome. ¿Cómo has llegado ahí?, le pregunté. Me acerqué a la ventana,
Pasé las manos entre los barrotes y la sujeté por las muñecas. Su boquita era todo risa y dulzura. Su cabello, una gran melena resplandeciente en torno al rostro. Escalando la pared, naturalmente, respondió. ¿Cómo pensabas? Bueno, vuelve a bajar. No puedes pasar entre los barrotes. Iré a tu encuentro. En eso tienes mucha razón, murmuró ella. Me he asomado a todas las ventanas. Reunámonos en las almenas de arriba. Será más rápido. Se puso a escalar otra vez, colocando con agilidad las botas en los barrotes, y pronto desapareció. Era toda exuberancia, como lo había sido la noche anterior mientras bajábamos juntos las escaleras. ¿Por qué estamos aquí todavía? Me preguntó. ¿Por qué no nos vamos ya a París? En su deliciosa figura había algo extraño, algo que no encajaba. ¿Qué podía ser? En aquel momento ella no quería besos, ni siquiera conversación, en realidad. Y aquello tenía algo de doloroso para mí. Quiero enseñarte la cámara interior, le dije. ¿Y las joyas? ¿Las joyas? Repitió ella. Desde la ventana no las había visto, porque la tapa del baúl le había ocultado su contenido. Penetró delante de mí en la sala donde se había inmolado Magnus y pronto gateaba por el túnel. Cuando vio el baúl, quedó paralizada de asombro. Se echó el cabello hacia atrás con gesto algo impaciente y se inclinó para estudiar los broches, los anillos, los pequeños adornos tan parecidos a sus piezas heredadas, de las cuales se había ido desprendiendo una a una mucho tiempo atrás. Vaya, debió estar siglos para acumularlas, comentó. ¿Y qué obras tan delicadas? Sabía escoger lo que quería, ¿verdad? Vaya criatura debió ser. De nuevo, con gesto casi de furia, apartó a un lado su melena. Sus cabellos parecían ahora más pálidos, más luminosos, más vigorosos. Era una visión gloriosa. Las perlas, míralas, le dije. ¿Y esas sortijas? Le mostré las que había escogido para ella. Cogí su mano y le puse los anillos en los dedos. Estos se movieron como si tuvieran vida propia, como si sintieran placer, y estalló de nuevo en risas. Ah, qué magníficos demonios somos, ¿verdad? Cazadores del jardín salvaje, respondí. Entonces, vamos a París, propuso ella con una leve mueca de dolor en el rostro. La sed. Se pasó la lengua por los labios. ¿Sería yo para ella la mitad de fascinante que lo que ella lo era para mí? Se apartó el cabello de la frente una vez más, y sus ojos se hicieron más oscuros con la intensidad de sus palabras. Esta noche querría saciarme rápidamente y luego salir de la ciudad, internarme en los bosques. Salir donde no hubiera hombres ni mujeres cerca. Perderme donde solo estuviera el viento y los árboles en sombras y las estrellas en el cielo. Bendito silencio. Acudió de nuevo a la ventana. Su espalda era erguida y estrecha, y sus manos, a los costados, parecían vivas con las sortijas de piedras preciosas. Y, al surgir de los gruesos puños de una prenda de hombre, aquellas delicadas manos suyas parecían aún más finas y exquisitas. Debía estar contemplando las altas nubes envueltas en sombras y las estrellas que titilaban a través de la capa púrpura de niebla vespertina. Tengo que ir a ver a Roget, dije con un suspiro. Tengo que ocuparme de Nicolás, contarles alguna mentira sobre lo sucedido ayer. Ella se volvió y, de pronto, su rostro pareció pequeño y frío, con la expresión que a veces ponía en casa cuando desaprobaba algo. Aunque, en realidad, nunca volvió a mirar de aquella manera. ¿Para qué contarles nada de mí? Preguntó. ¿Por qué molestarse en pensar en ellos un solo instante más? Aquello me dejó asombrado, aunque no fuera una completa sorpresa para mí. Quizá lo venía esperando. Quizá lo había percibido en ella desde el primer momento, en sus preguntas no formuladas. Quise preguntarle si no significaba nada para ella que Nicolás hubiera estado junto a su lecho mientras agonizaba. Sin embargo, qué sentimental. Qué mortal sonaría aquello. Qué absolutamente estúpido. Pero no era estúpido. No pretendo juzgarte, continuó. Cruzó los brazos y se apoyó en la ventana, sencillamente, no lo entiendo. ¿Por qué nos escribías? ¿Por qué nos mandabas regalos?
¿Por qué no cogías ese fuego blanco de la luna y te ibas con él donde te apeteciera? ¿Y dónde querría yo ir? Repliqué. ¿Lejos de todos los que he conocido y amado? No quería dejar de pensar en ti, en Nicolás, incluso en mi padre y mis hermanos. He hecho lo que quería, afirmé. Entonces, ¿la conciencia no tuvo nada que ver con ello? Si sigues tu conciencia, haces lo que quieres, sentencié. Pero era algo más sencillo todavía. Quería que tuvieras la riqueza que te entregaba. Quería que fueras feliz. Permaneció meditabunda un largo instante. ¿Habrías preferido que me olvidara de ti? Exclamé. La pregunta sonó dolida, irritada. Ella no respondió inmediatamente. No, claro que no, dijo al fin. Y, de haber estado en tu lugar, yo tampoco te habría olvidado. Estoy segura de ello. Pero, ¿y los demás? A mí no me importan absolutamente nada. Jamás volveré a cambiar una palabra con ellos. Jamás volveré a ponerles los ojos encima. Asentí con la cabeza, pero me repugnó lo que decía. Me daba miedo. No puedo superar la idea de que he muerto, añadió ella. De que estoy absolutamente desligada de todas las criaturas vivientes. Puedo ver, tocar, oler. Puedo beber sangre. Pero es como si fuera algo que no se puede ver, que no puede afectar a las cosas. Pues no es así, repliqué. ¿Y cuánto tiempo crees que te sostendrá ese ver, ese tocar, ese oler y ese beber, si no hay amor, si no hay nadie contigo? La misma mueca de incomprensión. Oh, ¿por qué me molesto en decirte todo esto? Continué. Estoy contigo. Estamos juntos. No sabes lo que era esto cuando estaba solo. No te lo puedes imaginar. Te perturbo y no es mi intención, dijo ella entonces. Cuéntales lo que quieras. Tal vez seas capaz de inventar una historia creíble. No sé. Si quieres que vaya contigo, iré. Haré lo que me pidas. Pero tengo una pregunta más que hacerte. Bajó la voz y añadió, supongo que, ¿no tendrás intención de compartir el poder con ellos? No jamás. Moví la cabeza como para expresar que la idea era increíble. Mis ojos recorrían las joyas y pensé en todos los regalos que había mandado, en la casa de muñecas. Les había enviado una casa de muñecas. Pensé en los actores de Renaud, a salvo al otro lado del canal. ¿Ni siquiera con Nicolás? No. Dios, no. La miré. Ella asintió ligeramente, como aprobando mi respuesta. Y se apartó los cabellos de la frente una vez más con gesto distraído. ¿Por qué no con Nicolás? Quise que aquello terminara de una vez. Porque es joven, contesté, y tiene una vida ante él. No está al borde de la muerte. Ahora me sentía más que inquieto. Me sentía desgraciado. Con el tiempo, se olvidará de nosotros. Quise decir, de nuestra conversación. Podría morir mañana, protestó ella. Un carruaje podría arrollarle en cualquier calle, ¿acaso quieres que lo haga? Exclamé, lanzándole una mirada de rabia. No, no quiero que lo hagas. Pero, ¿quién soy yo para decirte qué hacer? Estoy tratando de comprenderte. Los cabellos largos y vigorosos le habían resbalado nuevamente de los hombros y, exasperada, los asió con ambas manos. Entonces, de pronto, lanzó un profundo sonido siseante y su cuerpo se quedó rígido. Tenía el cabello recogido en dos largas colas y las contemplaba fijamente. Dios mío, susurró. Y luego, en un espasmo, soltó los cabellos y lanzó un grito. El sonido me paralizó. Envió un destello de dolor blanco que me atravesó la cabeza. Jamás había oído un grito igual. Y volvió a emitirlo como si estuviera ardiendo. Se había derrumbado contra la ventana y seguía gritando aún más fuerte mientras se miraba el cabello. Hizo ademán de tocárselo, pero rápidamente retiró los dedos, como si el contacto la quemara. Y se debatió contra la ventana, gritando y retorciéndose a un lado y otro como si tratara de escapar de su propia cabellera. «Basta», grité. La así por los hombros y le di una sacudida. Ella jadeaba. Al instante, descubrí de qué se trataba.
El cabello le había vuelto a crecer. Le había crecido de nuevo mientras dormía y lo tenía tan largo como antes. Y hasta más tupido, y más lustroso. Era aquello lo que no encajaba y que yo había notado sin saber concretarlo. Y lo que ella acababa de advertir. Basta, basta ya. Volví a gritar en voz más alta. Su cuerpo se agitaba con tal violencia que yo apenas podía sujetarla entre mis brazos. Te ha vuelto a crecer, eso es todo. Insistí. Es una cosa natural en tu nuevo estado, ¿no lo ves? No sucede nada. Ella jadeaba, tratando de calmarse, se llevó los dedos a los cabellos y emitió un nuevo grito como si tuviera llagadas las yemas de los dedos. Intentó separarse de mí y luego se tiró de la melena con expresión de puro terror. Le di una nueva sacudida, esta vez más enérgica. Gabriel. Exclamé. ¿No lo entiendes? Te ha vuelto a crecer y así sucederá cada vez que te lo cortes. No hay nada de horrible en ello. Detente ya, por el amor de Dios. Me dije que, si no se calmaba pronto, yo también empezaría a desvariar. De hecho, ya casi estaba temblando tanto como ella. Sus gritos cesaron y se convirtieron en pequeños jadeos. Nunca la había visto de aquella manera en todos los años que había vivido con ella en la Auvernia. Me dejó que la condujera hacia el banco junto a la chimenea, donde la obligué a sentarse. Se llevó las manos a las sienes e intentó recuperar la respiración normal mientras mecía el cuerpo lentamente hacia adelante y hacia atrás. Eché un vistazo a mi alrededor en busca de unas tijeras, pero no encontré ninguna. Las tijerillas de oro habían caído al suelo de la cripta subterránea. Saqué mi navaja. Gabriel sollozaba ahora en voz baja, con el rostro entre las manos. ¿Quieres que te lo corte otra vez? Le pregunté. No respondió. Escúchame, Gabriel. Le aparté las manos del rostro y añadí, si quieres, te lo volveré a cortar. Te lo cortaré cada noche y lo quemaremos. Eso es todo. De pronto, me dirigió una mirada tan perfectamente serena y controlada que no supe qué hacer. Gabriel tenía el rostro bañado en la sangre de sus lágrimas, que también le había salpicado las ropas. Todas sus ropas estaban manchadas de sangre. ¿Lo corto? Volví a preguntar. Su aspecto era exactamente el de alguien a quien hubieran golpeado hasta hacerle sangrar. Tenía los ojos muy abiertos y asombrados, y de ellos manaban lágrimas de sangre que corrían por sus tersas mejillas. Y, mientras la miraba, las lágrimas cesaron de fluir y tomaron un color oscuro al secarse y formar una costra sobre su piel blanquísima. Le limpié el rostro meticulosamente con mi pañuelo de encaje. Luego fui por la ropa que guardaba en la torre, las prendas que me había hecho confeccionar en París y que había llevado a la torre para tenerlas a mano. Le quité la chaqueta. Ella no hizo ningún movimiento para ayudarme o detenerme y le desabroché la blusa de lino que llevaba. Vi sus pechos, absolutamente blancos salvo los delicados pezones, de un levísimo tono rosado. Tratando de no mirarlos, le puse una camisa limpia y la abroché rápidamente. Después le cepillé el cabello, lo cepillé largo rato, y, renunciando a cortarlo con la navaja, le hice una larga trenza y volví a ponerle la levita. Noté cómo iba recuperando las fuerzas y la compostura. No parecía avergonzada de lo sucedido, ni yo quería que lo estuviera. Ella estaba solo meditando sobre lo ocurrido, pero no dijo nada. Ni hizo ningún movimiento. Decidí entretenerla. Cuando era pequeño, solías hablarme de los lugares donde habías estado y me enseñabas grabados y vistas de Nápoles y de Venecia. ¿Te acuerdas de aquellos libros de imágenes? Y también tenías diversos objetos, pequeños recuerdos de Londres y San Petersburgo, de todos los lugares que habías visitado. Ella no respondió. Quiero que vayamos a todos esos sitios. Quiero verlos ahora. Deseo verlos y vivir en ellos. Y quiero ir más lejos todavía, a lugares que, cuando era un vulgar mortal, jamás había soñado visitar. En su rostro hubo un pequeño cambio de expresión. ¿Sabías que me volvería a crecer? Preguntó con un hilillo de voz. No. Quiero decir, sí. Quiero decir, no lo sé. Debería haber caído en la cuenta de lo que sucedería.
Tras esto, permaneció un largo instante mirándome con la misma expresión inmóvil y apática. ¿No te da miedo nunca, nada de todo esto? Inquirió por fin. Su voz sonaba gutural, extraña. ¿No hay nunca algo que te detenga? Tenía la boca abierta, perfecta, con todo el aspecto de una boca humana. No lo sé, respondí en un suspiro, impotente. No veo por qué. Sin embargo, pese a mis palabras, me sentía confuso. Volví a proponerle que se cortara el cabello cada noche y lo quemara. Así de sencillo. Sí, quemarlo, suspiró. De lo contrario, llegaría un momento en que llenaría todas las estancias de la torre, ¿no es eso? Sería como el cabello de Rapunzel del cuento infantil. Sería como el oro que la hija del molinero tenía que hilar de entre la paja en el cuento de Rumpelstiltskin, el enano malvado. Escribiremos nuestros propios cuentos, amor mío, respondí. La lección que debes aprender de esto es que nada puede destruir lo que eres ahora. Todas las heridas que recibas sanarán. Eres una diosa. Y la diosa tiene sed, añadió ella. Horas más tarde, mientras caminábamos del brazo como dos estudiantes entre la muchedumbre de los bulevares, el asunto ya había caído en el olvido. Nuestros rostros estaban sonrosados, y nuestra piel, caliente. Pero no la dejé para ir a ver al abogado, ni ella insistió en su deseo de salir a la tranquilidad y el silencio del campo abierto, sino que permanecimos juntos en todo momento. De vez en cuando, un ligerísimo presentimiento de la proximidad de la presencia nos hacía volver la cabeza. Gracias por dedicar tiempo a escuchar este audiolibro. Si deseas que continúe con esta fascinante historia, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte futuros contenidos y si tienes alguna preferencia para la narración de otro libro déjame también saber en los comentarios. Tu apoyo significa mucho y si te gusta mi trabajo puedes apoyarme con un donativo a través del link que está en la descripción. Hasta la próxima.